Bueno, continuando con la sesión de avances científicos, ¿verdad? En banano, continuamos con la presentación de la doctora Blondie Cantó. Ya. El título de la presentación es Reflexiones sobre la cigatoca negra para adaptar el manejo del cultivo de banano en la era post-COVID-19. La doctora Blondie Cantó es química bióloga por la Universidad Autónoma de Yucatán y realizó un doctorado en bioquímica y biología molecular de plantas. Actualmente es investigadora en la unidad de biotecnología del Centro de Investigación Científica de Yucatán, en México. Las líneas de investigación en las que trabaja son agrobiotecnología y biotecnología microbiana. En la primera, desde el año 2004, su grupo realiza investigaciones sobre cigatoca negra y otras enfermedades de bananos y plátanos. El enfoque ha sido en particular sobre los patógenos, estudiando el secretoma y la pared celular para entender la patogénesis y la virulencia. También trabajan en el desarrollo de herramientas de diagnóstico molecular. Ha formado estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado y publicado más de 60 artículos. Es miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores en México, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y miembro de la Red Internacional BioAlice-TED. Doctora, bienvenida. Tiene aproximadamente unos 22 minutos y ahí podemos proceder a la sesión de preguntas. Les recuerdo a los asistentes al auditorio que pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas en los chats, ¿verdad? Así que adelante, doctora. Buenos días, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. ¿Ven la presentación? También, sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Antes que nada, mi agradecimiento por la invitación para participar en este congreso, en particular para la doctora Dainet Sosa. Es un gusto participar con ustedes en esta charla de reflexiones en la que me sumo a las propuestas de los doctores Freddy Magaña y el doctor Pablo Chong, a los que además es un gusto enviarles un saludo desde México. Muchas gracias, doctor Santos, por la presentación. Y pues voy a platicarles un poco sobre algunas reflexiones sobre cómo enfrentar a la cigatoca negra en esta era de post-COVID. Como nos ha platicado ya con detalle el doctor Freddy, todas las similitudes que hay entre el manejo de estas pandemias sanitarias humanas y cómo también podemos ver el manejo de las enfermedades en la agricultura. Entonces, pues titulé esta charla Reflexiones sobre la cigatoca negra para adaptar el manejo del cultivo a esta era post-COVID. Bueno, pues en México compartimos también la importancia del banano. Es una fruta básica en nuestra alimentación, es parte de nuestra cultura también. Comemos más banano que incluso arroz y frijol. Y pues cultivamos enano gigante, macho, dominico y otros. Bueno, ya les hablaron sobre la fusariosis, la Fusarium raza 4, la raza 1, y pues ahorita vamos a platicar un poco más sobre la cigatoca negra, la cual pues es una pandemia. Y ya el doctor Freddy nos definió lo que es una pandemia, porque pues en el caso de la cigatoca negra está presente prácticamente en todas las bananeras del mundo. Coincido con que la Fusarium es una amenaza muy grave que en caso de llegar puede causar graves problemas e incluso se teme que impacte de una manera contundente a la industria bananera, pero todavía está restringida a algunas regiones geográficas en el mundo. En el caso de la cigatoca negra, hoy por hoy, desde hace décadas, está distribuida en todas las bananeras del mundo, de tal manera que hoy día es el reto fitosanitario más importante que impacta
la productividad y la economía de la industria bananera en el mundo. Entonces, la sigatoca negra es hoy una pandemia. Su control, como ya nos mencionó el doctor Pablo, pues existen múltiples prácticas, pero principalmente se basa en el control químico, en los fungicidas. Este control, además de la problemática en cuanto al manejo, en cuanto a la percepción que ella nos platicó, en cuanto al impacto en la ecología, también tiene un fuerte impacto en el aspecto económico. Es uno de los principales factores del costo de la producción del cultivo. En Latinoamérica se invierten millones de dólares, alrededor de 500 millones de dólares en la compra de fungicidas. ¿Sí? Y pues aquí vemos, por ejemplo, en el caso de México, la cantidad de fungicidas que se utiliza por año. Entonces, esta es la principal herramienta con la que se maneja la sigatoca negra. Y el agente causal, también ya lo mencionaron, es el hongo Dotidiomiceto Pseudocercospora fijiensis. Este es un hongo hemibiotrófico. No voy a profundizar mucho en cuanto al banano y en cuanto a al hongo, porque ya mis antecesores hablaron algo sobre ello. Solamente voy a puntualizar algunos aspectos, como que la enfermedad tiene dos bases. Una que es la que siempre relacionamos con la sigatoca, que es cuando vemos los daños foliares, las manchas, las lesiones, la pérdida del tejido fotosintético. El hongo entra por los estomas, que son unas estructuras en la hoja que le permite el cambio de gases y la evaporación de agua. Por estas estructuras naturales penetra el hongo y se hospeda en lo que es el mesófilo. Al principio aparentemente no causa daño, hasta que pasa a esta fase muy agresiva, que es la fase necrotrófica, que es la que nosotros asociamos con la enfermedad, porque es donde podemos ver el daño ya de manera visible. Bueno, durante la fase necrotrófica hay un crecimiento muy agresivo de la biomasa del patógeno que invade lo que es el tejido foliar, y también hay daño generalizado, inclusive una fuga masiva de electrolitos. Ahora bien, durante la fase biotrófica, que en el caso de la sigatoca negra es un periodo bastante largo, puede ser incluso de entre semanas y meses, el fenotipo de las plantas puede ser muy parecido a las plantas sanas. Sin embargo, desde esta etapa, ya las plantas enfermas ya son infectivas. Entonces, eso complica el manejo de la sigatoca, porque plantas enfermas que son asintomáticas, cuyas lesiones no son visibles, pueden estar dispersando lo que es la enfermedad. Algo que también vemos una semejanza con lo que nos platicó hoy el doctor Freddy en cuanto a los casos asintomáticos. Entonces, durante esta fase, el hongo crece en las estructuras foliares. Como comenté, no hay un daño visible. Sin embargo, durante todo este proceso, el hongo se va preparando. El micelio va creciendo dentro de la hoja e incluso empieza a emerger a través de otros estomas vecinos, y de esa manera estas hojas pueden ya estar infectando a otras plantas que estén cerca. Bueno, en esta era genómica también se están realizando estudios para entender lo que es la patogénesis y la virulencia de Pseudocercospora fijiensis. En este trabajo de Chang, en el 2016, compararon los genomas de Pseudocercospora fijiensis con sus parientes más cercanos, Pseudocercospora eumuse y Pseudocercospora muse, con la finalidad de identificar qué genes son específicos del patógeno de la sigatoca negra,
con la finalidad que a futuro poder identificar cuáles son estas herramientas que hacen a este patógeno más agresivo, más virulento que los otros. Podemos ver que se encontraron un común de genes amplio entre estas tres especies de Pseudocercospora, pero el número específico de genes de cada uno en particular es tremendamente alto. En el caso de Pseudocercospora fijiensis se identificaron más de 3,000 genes. Entonces esto nos permite ver lo complejo que es este organismo. En otro trabajo más recientemente en mi grupo, hemos estado trabajando con lo que es el secretoma y lo que es pared celular. En este caso en particular les presento la identificación de proteínas. Esto fue un acercamiento proteómico en donde comparamos dos cepas de Pseudocercospora con diferente virulencia. La cepa C1233, que es menos virulenta que la OZ2B. Estas pruebas de virulencia las hacemos in vitro, es decir, bajo condiciones similares, idénticas, y usando cantidades de biomasa idénticas, comparamos la velocidad de crecimiento y generación de daño en las muestras, en tejidos foliares de banano. Entonces, la OZ2B es una cepa más virulenta. Y lo que encontramos es, de nuevo, encontramos un proteoma común entre ambas cepas y curiosamente encontramos menos diversidad de proteínas en la cepa más virulenta. Cuando comenzamos a analizar qué tipo de proteínas tiene cada una, nos encontramos con que no es muy sencillo identificar factores que pudieran ser, digamos, una diana directa para este control. Ambas cepas son patogénicas y por lo tanto en ambas encontramos proteínas relacionadas con la patogénesis. Lo curioso es que aparentemente, o al menos en los momentos en que estas cepas fueron analizadas, estas proteínas los catálogos de proteínas son diferentes. Por ejemplo, en el caso de una, encontramos lo que es la malato deshidrogenasa, que tiene la función, o presuntamente, nosotros estamos especulando, que tiene función en cuanto a regular el pH en lo que es el secretoma de esta cepa. Sin embargo, la otra cepa lo hace con otras enzimas. Entonces, una parece estar induciendo a lo que es la acidificación del apoplasto y la otra lo que es una alcalinización. Pero en ambos casos, bueno, hay reportes en la literatura que el cambio de pH juega un papel muy, muy importante en lo que es la activación de factores de patogenicidad. Entonces, lo que estos resultados nos están sugiriendo, y hacia ahí vamos a llevar las investigaciones para poder confirmar, es que estas cepas con diferente virulencia están utilizando diferentes herramientas para establecer lo que es la patogénesis. ¿Qué sigue? Bueno, buscando lo que son factores de patogenicidad, factores de virulencia y efectores, en este trabajo hicimos una predicción de los efectores de Pseudocercospora fijiensis. Es decir, los efectores son moléculas generalmente proteicas, no todas son proteínas, también hay ARN de interferencia u otros metabolitos orgánicos como las toxinas, pero la enorme mayoría que se ha identificado son de naturaleza proteica. En este caso lo que hicimos fue predecir los efectores canónicos, es decir, aquellos que cumplen con las características descritas para la mayoría de los efectores conocidos hoy día, como son un pequeño tamaño, una riqueza en cisteínas, el ser secretadas, el identificarse un péptido señal y también estar distribuidos de una manera, digamos, errática,
en la taxonomía fúngica, es decir, no tienen una distribución generalizada, sino que tienen una distribución taxonómica discontinua. Bueno, en un trabajo previo del grupo del doctor Steriopoulos predijeron 105 efectores. Nosotros predijimos 136, que bueno, está en el orden de alrededor de 150. Sin embargo, no es un número que aparentemente sea muy grande, pero sí lo sigue siendo en cuanto a cómo seleccionar posteriormente qué efectores poder utilizar como dianas. Dentro de estos efectores, algunos son utilizados para encubrir o recubrir lo que es la hifa e impedir que el hospedero perciba que está siendo invadido. Otros efectores son usados para bloquear el sistema de sensor del hospedero. Otros más hacen diana directa sobre algunos puntos importantes de la defensa del hospedero. Por ejemplo, la síntesis del corismato, ¿cómo se llama? La isocitrato, corismatasa, degrada a este precursor y de esa manera evita que haya síntesis de salicílico y que la planta pueda responder. Entonces, Pseudocercospora, como muchos otros patógenos, o como la mayoría de los patógenos, tiene una enorme cantidad de herramientas con las cuales bloquea, suprime e impide la detección por parte del hospedero. Entonces, estos trabajos ómicos lo que nos muestran es que el patosistema es extremadamente complejo. Esto se suma a conocimientos genéticos que ya se han obtenido, que tiene una alta diversidad, lo que nos comentó el doctor Pablo, lo que nos comentó también en parte el doctor Freddy. Básicamente, el control de la cigatoca ha sido tremendamente retador y actualmente se está complicando todavía más. El patosistema en sí es muy complejo, como ya revisamos brevemente. A esto se suma la resistencia a algunas familias de fungicidas, además de esta percepción pública que comentó el doctor Pablo y estas decisiones políticas que se están tomando para sacar del catálogo comercial a algunos fungicidas con los que se ha estado controlando la cigatoca negra, de tal manera que el catálogo de moléculas es cada vez más pequeño. Todo esto hace tremendamente retador a la cigatoca negra y a esto se suman los desafíos de este momento post-COVID, que como todos sabemos, esta contingencia sanitaria nos ha provocado problemas sanitarios, por supuesto, y también económicos fuertes de manera globalizada en todo el mundo. Entonces, se suman estos problemas relacionados con el manejo de la contingencia, como es la restricción de la movilidad de las personas, que muchas veces trabajan lejos viven lejos de las fincas. Mantener sana distancia entre las personas. El cultivo de banano requiere mucho trabajo cultural, muchas personas trabajando en las fincas y en este momento se requiere mantener esa sana distancia. Por lo tanto, disminuir el número de personal dentro de las plantaciones. Aunado a esto, tenemos un tremendo incremento en el costo de las divisas. Todos sabemos, basta ir a los supermercados para ver cómo todo ha subido. Y esto es transversal a todas las áreas. Por supuesto, todos los insumos en la agricultura también se han incrementado en costo. Y no solamente es el mayor costo, sino que también se encuentra la problemática de que hay momentos en que simplemente hay desabasto y hay falta de productos.
Y entonces esto afecta también a la agricultura, donde eventualmente pueden haber falta de fertilizantes, por ejemplo, o que los fungicidas no estén llegando. Entonces, todo esto viene a complicar todavía el manejo de las enfermedades agrícolas también, que es como es el caso de la sigatoca negra. Entonces, ¿cómo podemos hacer para enfrentar esta problemática? ¿Cómo controlar sigatoca negra en este momento y en lo que sigue, ¿cómo se llama?, de era post-COVID? Déjenme decirle que todas las reflexiones que mencionó el doctor Freddy aplican aquí. Coincidimos mucho en cómo se percibe, porque es una epidemia. Y aunque, como él mencionó, no es completamente idéntico el sistema vegetal con un ser humano, que no, la planta no tiene un sistema inmunológico propiamente con células killer, como es el ser humano. Sí, en cuanto a epidemiología, en cuanto a percepción, en cuanto a manejo, sí se pueden hacer analogías que nos ayuden a entender y nos ayuden a tomar decisiones en cómo hacer ahora el manejo en el campo. Entonces, en el caso de las enfermedades, bueno, este es un cuadro de agricultura. Sabemos que le llaman el triángulo de la enfermedad porque para que la enfermedad se presente o se desarrolle se requiere que coexistan el hospedero susceptible, el patógeno virulento y que las condiciones ambientales sean favorables. Ahora, es muy importante, así como las decisiones políticas han afectado positivo o negativamente lo que es el desarrollo de la pandemia actual, las decisiones que toman los que manejan las fincas pues tienen un impacto fuerte en cómo se controla o cómo no se controlan estas enfermedades en el campo. Es decir, qué decisiones podemos tomar, qué podemos hacer para ayudar al control en este escenario, digamos, pues no negativo, pero en este escenario complicado, por así decirlo. Entonces, ¿qué acciones podemos tomar? A continuación voy a hacer algunas presentación de algunos resultados que hemos estado obteniendo y transmitirlos en una recomendación. Entonces, brevemente, para poder entender de dónde surge esta recomendación. Bueno, recientemente se hizo, o más bien se publicó, un trabajo de genética de las poblaciones de Pseudocercospora fijiensis en México. Ese es un trabajo que realizó el doctor Gilberto Manso y que publicamos en Plant Molecular Biology en el 2018, y en el cual encontramos que la sigatoca negra en México, a pesar de que tiene 30 años en nuestro país, muestra ya subpoblaciones discretas que se pueden distinguir. Es decir, el tiempo no ha sido tremendamente grande como se espera para ver un organismo ya evolucionado que empiece a mostrar estas separaciones, pero como comentó el doctor Pablo, tiene una tasa de división muy alta, de recombinación, etcétera, de tal manera que es un organismo que cambia con mucha velocidad. De tal manera que en 30 años en México podemos distinguir ya subpoblaciones de Pseudocercospora fijiensis. Esto es importante y lo recalco porque a diferencia de otras enfermedades como las enfermedades causadas por Fusarium o la enfermedad producida por moco en el caso de banano, que son enfermedades en cuarentena o cuarentenarias, en el caso de sigatoca no lo es, porque la percepción es que hay sigatoca en todo el mundo y hay sigatoca en todas las bananeras. Por lo tanto, ya no existen estas restricciones de control, de
de llevar material o traer material como sí lo hay en otras enfermedades. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que hay subpoblaciones y la cigatoca que hay, por ejemplo, en la zona roja o la zona marcada con círculos rojos, que es Chiapas, es diferente de la cigatoca marcada con los círculos amarillos, ¿sí? Que es en Guerrero. Y bueno, esto no solamente se relaciona con la genética, porque podemos ver, bueno, entonces el organismo lo podemos distinguir en sus poblaciones de acuerdo a sus marcadores. En este caso se usaron como marcadores microsatélites y AFLPs. Entonces se puede decir, de acuerdo a los marcadores, pues podemos distinguir su población. Pero resulta que también se ha visto que estas diferentes subpoblaciones, de acuerdo al manejo que tienen estas diferentes regiones, por ejemplo, en el caso de Chiapas, que es una zona muy, muy lluviosa, se usan aplicaciones alrededor de ciclos de más de 50 o a veces hasta 60 al año, mientras que en otras zonas, más al centro del país, tenemos alrededor de 30 aplicaciones al año. Entonces, el manejo realmente es muy diferente y por supuesto se han visto mayores casos de pérdida de sensibilidad en las zonas donde hay mayor aplicación de fungicidas. Por lo tanto, movilizar estas poblaciones que ya tienen mayor resistencia a fungicidas y llevarlas a zonas donde el manejo ha sido menos intensivo, pues lo que provocaría o provoca, porque en este caso podemos ver que algunos círculos rojos y verdes ya están en la zona rosa, zona con círculos rosas, que corresponde a la zona como de Colima. Entonces podemos ver cómo sí se están movilizando cepas y esto se puede explicar por traslado a través del ser humano. No se puede explicar de movimiento natural porque entonces habrían de estos círculos a lo largo de todas las zonas bananeras. Entonces aquí la recomendación, pues no movilizar hojas, por ejemplo, de una región bananera a otra, porque en el caso de México, no sé en Ecuador, pero en el caso de México, muchas veces las hojas se utilizan para cubrir, ya sean las propias pencas de banano, las manos de banano que se van a transportar, u otros frutos. Se les utiliza como cobertura, como para protección, para evitar que se deshidraten, etcétera. Entonces, aquí la recomendación es no movilizar estas hojas, que provengan de zonas, sobre todo cuando estas hojas muestren lesiones propias de cigatoca, no moverlas a otras regiones bananeras, porque esto puede provocar, hacer más complicada esta situación que ya es de por sí difícil. Y otra recomendación que viene junto de la mano con esto, y esto también ya lo había mencionado el doctor Freddy para el caso de Fusarium, es evaluar la sensibilidad a fungicidas del patógeno y seleccionar principios activos basados en resultados técnicos. Él se refería a que todo lo que se haga sea basado en resultados técnicos, reproducibles y confiables. Lo mismo aquí. Estamos viendo que las diferentes zonas pues presentan diferentes sensibilidades o resistencias a los fungicidas o en mayor o menor grado, y por lo tanto lo que le conviene usar una zona no necesariamente es igual para otra zona, mientras que es muy común que entre algunos bananeros se transmitan la información de que me está funcionando tal molécula y entonces otra persona lo empieza a usar y dicen a mí no me funciona, y eso se debe a esto, porque los manejos regionales han sido diferentes y también porque las condiciones climáticas son diferentes. A veces hasta el suelo es diferente entre una región y otra que incluso es cercana. Entonces, todo esto afecta a la microbiota que hay en el medio ambiente de uno y otro. Todo esto afecta a cómo funciona in situ una molécula respecto de otra en un lugar comparado con otro. Bueno, también esto es cambiando.
¿Perdón? Disculpe, doctora, sí, teníamos un minuto para terminar, por favor. Ups. Bueno, entonces vamos, perdón, me voy a ir a las recomendaciones. Me voy a tener que saltar esto. Ampliar distancia entre las plantas. Esto lo estamos viendo ahora con lo de la sana distancia. El acercamiento de las hojas enfermas a otras plantas provoca la dispersión. También identificar reservorios de pseudocercóspora. Nosotros hemos visto que el hongo puede estar vivo y se puede transmitir no solamente en hojarasca, sino en otros desechos de la plantación. Y por último, también identificar hospederos alternativos. Este es un trabajo del 2005, donde en Brasil se reportó como un nuevo hospedero de Pseudocercospora aficiensis. Y en nuestro grupo hemos identificado plantas de diferentes familias en donde hemos detectado Pseudocercospora. Entonces aquí, bueno, no en todas, en este caso Commelina elegans es una planta en la que en todas las muestras que hemos colectado, en ninguna se detectó. Entonces aquí la recomendación sería uso de plantas no hospederos como cobertura, aunque esto es muy, muy complicado porque esto apenas empieza a conocer, pero entonces una alternativa es incluir en el manejo de la cigatoca negra a estas plantas alternativas, es decir, no solamente lo que es banano, sino que todas las plantas que pudieran hacer reservorios o hospederos alternativos, incluirlos también en el manejo. Toda práctica, y esta es la recomendación principal, toda práctica agronómica que lleve a disminución de inóculo definitivamente será a favor de un mejor control de la cigatoca negra, y me sumo a lo que a la propuesta de los colegas anteriores de fomentar una mayor integración de la investigación de laboratorio con el manejo de campo. Bueno, pues sin más, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos, bueno, debido al tiempo, una sola pregunta. Si su recomendación es no movilizar las hojas, entonces, ¿qué se haría con ese desecho que queda después de la cosecha? ¿Cómo debería tratarse? Sí, esta es muy buena pregunta. La recomendación no es tanto eliminarlas, porque todo este material también se requiere para reciclar el carbono y no dañar los suelos. Aquí se le puede dar un tratamiento, ya sea para hacer un compostaje acelerado o utilizar antiesporulantes, porque los enemigos no son las hojas, sino el enemigo es el hongo, el patógeno. Entonces, no se recomienda, por ejemplo, quemar las hojas, porque eso provoca erosión, sino más bien que se haga un composteo acelerado o que parte de esos desechos se utilicen para hacer subproductos, por ejemplo, generar biocombustibles, generar materiales de construcción, o definitivamente usar antiesporulantes para evitar de que cuando lleguen las lluvias y la humedad favorezca, todo ese material esté esporulando y producir inóculo. Esa sería la recomendación. Bueno, muchísimas gracias, doctor Cantó. Hay otras preguntas que se las haremos llegar a usted para que nos las pueda responder y se las socialicemos a la audiencia, ¿sí? Así que muchas gracias por su participación y su presentación. Muchas gracias.